Mi nombre es Alicia Campos Pérez. Yo hago parte de la Federación de Mujeres Cubanas y en nombre de la FMC coordino la Oficina Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres para América y el Caribe. Para hablar del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, ante todo hay que partir de que son un grupo de medidas que se aplican arbitrariamente al pueblo cubano hace más de 60 años. Muchas de las generaciones que hoy estamos haciendo la revolución y que estamos defendiendo la revolución, nacimos con el bloqueo. Y hemos vivido y hemos formado una familia bajo el rigor del bloqueo. El bloqueo ha tenido, por supuesto, muchas fases, pero tiene una esencia. Tiene un objetivo fundamental, que es rendir por necesidades y rendir por hambre al pueblo cubano. El bloqueo impide que Cuba pueda tener transacciones con el resto del mundo. El bloqueo impide la comunicación con el pueblo de Estados Unidos, o una comunicación más fluida con el pueblo de Estados Unidos. Y el bloqueo se ha recrudecido en estos últimos años, sobre todo con el gobierno de Donald Trump, con más de 240 medidas que le ocultó al ya proceso que tenían desde los años 60, y medidas que el gobierno de Biden no ha flexibilizado en lo más mínimo, no ha tocado en lo más mínimo, al contrario, ha recrudecido en este tiempo. Importante destacar que en los tiempos de pandemia, el bloqueo, con el recrudecimiento de estas medidas, se hizo mucho más fuerte y mucho más insoportable al pueblo cubano. El gobierno de los Estados Unidos negó al pueblo de Cuba comprar ventiladores pulmonares para atender a los enfermos de COVID. El gobierno de los Estados Unidos detuvo envíos de otros países para solventar el tema de la pandemia en Cuba. Sin embargo, la resistencia creativa del pueblo cubano, sin embargo, la posibilidad del pueblo cubano de reinventarse y defender la revolución con nuestros propios recursos, como decía nuestro compañero Fidel, hizo que inventáramos 5 candidatos vacunales, que tuviéramos vacunas propias, que a solo un año de la pandemia el pueblo cubano esté vacunado en su totalidad y tengamos vacunas de refuerzo y tengamos vacunado el 100% de la población infantil. En fin, el hecho de que nos negaron los ventiladores pulmonares, sin embargo, nuestros científicos, nuestros jóvenes, sobre todo nuestras mujeres, hicieron nuestros propios ventiladores pulmonares. De manera que el bloqueo afecta al pueblo cubano, ciertamente. En estos momentos estamos atravesando un momento bien difícil con el tema, y eso redunda definitivamente en la vida de las mujeres. Redunda en la vida de las mujeres porque tiene que ver con el acceso en primer lugar, a las tecnologías. En primer lugar, el acceso a las tecnologías, que pudiéramos hacer mucho más si tuviéramos un mejor acceso a muchas de las opciones que tecnológicamente tiene el mundo. El acceso al internet, para nosotras a veces se nos dificulta. Digamos, desde Cuba no tenemos acceso a Zoom. Desde Cuba la velocidad de la conexión es bastante débil, y entonces nos acusan, los odiadores nos acusan de que el gobierno, el Estado cubano, no le quiere dar acceso a internet al pueblo cubano, cuando es totalmente diferente. Es que no podemos tener acceso por lo que nos bloquean en ese término. El tema de los alimentos, el tema digamos, de la vida cotidiana, eso se nos hace bastante difícil, por supuesto, en ese tema. El acceso a los medicamentos, a la materia prima. En Cuba la biotecnología tiene un desarrollo tremendo. Sin embargo, la materia prima que tenemos que adquirir en terceros países, o tenemos que adquirirla con una ruta diferente, porque el gobierno de Estados Unidos no nos permite que llegue de acá, o no nos permite que llegue de países donde tengan algún componente norteamericano en esas proveedoras, pues hace que tengamos también escaseces de medicamentos, escaseces de alimentos, escasez de artículos de la vida cotidiana, en el transporte, en lo que hace, en lo que puede agobiar la vida diaria del cubano, particularmente de las mujeres. Pero el bloqueo afecta, son millones y millones de dólares los que se afectan todos los años por concepto de bloqueo en Cuba. Sin embargo, te hablé al principio de resistencia creativa.
Te hablé al principio de que nos reinventamos todos los días para salir a trabajar. Nos reinventamos todos los días para que nuestros niños tengan educación y salud gratis. Nos reinventamos todos los días para que los niños vayan con su uniforme completo a la escuela, para que a los niños no les falte la merienda escolar, para que a los niños no les falte el almuerzo en el semi-internado, para que los niños tengan seguridad en Cuba, para que los niños salgan en la mañana, los niños y las niñas salgan en la mañana sin ningún temor de que vaya a haber un tirador en una escuela, que los niños salgan en la mañana sin temor de que puedan ser raptados, que los niños salgan en la mañana sin temor a que si se enferman no tienen un médico de la familia que gratuitamente y amorosamente vela por su salud. Entonces, ¿qué sería de Cuba? Siempre digo, si en estos años de revolución hemos avanzado tanto, nos hemos puesto en estándares de primer mundo bloqueados, ¿qué no haría esta revolución sin bloqueo? ¿Qué no haríamos las mujeres cubanas sin bloqueo? Mira, sería efectivamente patentizar, constatar que el socialismo es viable y que el socialismo es la vía para que un mundo mejor sea posible. Que nos quiten el bloqueo ya. Si el bloqueo es el pretexto, o sea, si el bloqueo es el pretexto de que nosotros estamos... no avanzamos mucho más, que nos quiten el bloqueo, que nos dejen ser nosotros, que nos dejen equivocarnos, que nos dejen avanzar como queremos, que nos dejen hacer nuestro proyecto social como queremos. Mujeres y hombres en Cuba hemos decidido un proyecto social, lo hemos defendido, lo hemos refrendado en una constitución, lo hemos refrendado en un código de familia ahora, que es un código de amor, que es un código de amistad, que es un código inclusivo, que es un código que reconoce a todos los tipos de familia, que reconoce todos los derechos para todas las personas, pero que nos dejen, que nosotros somos felices. Pero si no tuviéramos bloqueo, pudiéramos tener un socialismo mucho más próspero y sostenible. Desde Puerto Rico, mi otra patria, deseo felicitar a todas las mujeres cubanas por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Qué digo yo el día? El mes, el año entero. Hoy quiero agradecer a todas las mujeres en Cuba, a todas las luchadoras, quienes con su pasión, su trabajo y constancia hacen de Cuba una sociedad más justa y humana. Felicito y envío un saludo muy especial a las guerreras de las batas blancas, que dignifican y ponen en alto el nombre de nuestro país. La revolución tiene en las mujeres cubanas una impresionante fuerza política. Cuando la mujer adquiere ese nivel de cultura política, de militancia revolucionaria, significa que el pueblo se ha superado grandemente. Son muchísimos los logros que ha tenido la mujer dentro del socialismo. Gracias a la Federación de Mujeres Cubanas, fundada el 23 de agosto de 1960, que desde su creación ha trabajado para garantizar igualdad de derechos y condiciones para las mujeres, así como velar por el bienestar de la familia. Las mujeres cubanas ocupan un lugar destacado en la sociedad y en la política del país. Sobre la mujer cubana recae la sobrevivencia de esa sociedad. Llevan sobre sus hombros la educación de los hijos y su cuidado. Son las transmisoras de los valores y principios. Las mujeres cubanas son la fortaleza de la revolución. Cuba se encuentra entre los países de la región que han logrado mayores avances en la equidad de género. Son significantes los logros en materia de educación, salud y empleo. En Cuba el pago por el salario es igual para la mujer como para el hombre. En Cuba se respetan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, incluido el derecho al aborto. Con mucho trabajo y esfuerzo se han logrado muchos cambios. No ha sido un camino fácil. Han tenido que cambiar los estereotipos de géneros y costumbres machistas. Sin embargo, todavía existen grandes obstáculos en la cultura patriarcal que impide una mayor participación de las mujeres. Sobre esto hay que trabajar fuertemente para lograr el pleno ejercicio de la igualdad de las féminas en todos los ámbitos de la sociedad cubana. Por otro lado, tenemos al brutal y criminal bloqueo,
que Estados Unidos le tiene impuesto a Cuba, que con sus más de 240 sanciones impuestas a la mayor de las Antillas desde el 1962, profundiza la crisis económica, lo cual dificulta el acceso a proveedores de medicamentos, tecnología, alimentos y otros productos de primera necesidad. Esto constituye el principal obstáculo para el desarrollo de sus proyectos de vida, afectando principalmente el derecho al desarrollo de la mujer y la familia cubana. Seguimos diciendo no al bloqueo. Cuba, sus mujeres y todo el pueblo estarían mejor sin el bloqueo. Comienzo a despedirme recordando las palabras de nuestro comandante eterno. La mujer es una revolución dentro de la revolución. A ti, mujer cubana, te felicito y abrazo, porque sin ti no habría revolución. Viva Cuba y sus mujeres. Viva la revolución dentro de la revolución. Mujer, pa'lante siempre. Y abajo el bloqueo. Gracias. Saludos compañeros y compañeras de Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Belkis Montes, miembro del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. A nombre del comité queremos reafirmar nuestra oposición al bloqueo criminal que hay sobre Cuba, que es uno injusto e inhumano. También queremos aprovechar este mes de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para felicitar a las mujeres cubanas, piezas instrumentales para la revolución. El 8 de marzo es uno que nos invita a recordar y a reflexionar sobre las luchas que hemos ganado y las que aún faltan por ganar. Un abrazo a todas esas mujeres cubanas y a todas las mujeres de Latinoamérica. Abajo el bloqueo, que viva Cuba, que vivan las mujeres cubanas, hasta la victoria siempre. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino, del Comité de Solidaridad con Cuba y de Poetas en Marcha. En un mundo patriarcal es un gran reto nacer mujer. Hay que sobrepasar obstáculos y esforzarse doblemente para poder equipararse a los hombres, aun cuando se pueda contar con mayor inteligencia cognitiva y emocional. Ante estos retos que muchas mujeres vivimos, las mujeres de la hermana patria Cuba llevan una mayor adversidad: el bloqueo impuesto a Cuba por el imperio yanqui. Hemos palpado la situación desde adentro, viviendo con ellas las carencias de artículos de primera necesidad para uso personal, víveres alimenticios, artículos para mantener la higiene del hogar, entre muchas otras que solo se pueden entender cuando se está allí. Por eso, desde el Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, nos pronunciamos en contra del bloqueo. Sepa el imperio que el pueblo cubano no se doblega y no lograrán derrocar la soberanía política que han alcanzado mediante la revolución. Sepa el imperio que Cuba no está sola y hay un contingente solidario dispuesto a desafiar todas las medidas que quieran imponer para coartar la amistad y la solidaridad. Puerto Rico está con Cuba. Patria o muerte, venceremos.